Quiero hablarles acerca de un personaje, Moisés. Moisés en el Antiguo Testamento, su historia o la lectura bíblica comienza en Éxodo, desde el capítulo 3 de Éxodo. Yo le recomiendo que pueda leer la historia, toda la narración de la Biblia de Moisés. Bueno, la verdad que están todos en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio y en Números, pero yo me voy a enfocar en Éxodo voy a comenzar en Éxodo capítulo 3. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Vamos al capítulo 3 de Éxodo. Cuando lo tenga, me regala un amén. En el capítulo 2 comienza y habla acerca del nacimiento de Moisés. Después habla que Moisés huye a Egipto. Pero en el capítulo 3 habla acerca del llamamiento de Moisés. Entonces, vamos a ver, no voy a leer todo, pero dice que Dios se le aparece a Moisés en una zarza. Y él vio como una zarza estaba ardiendo en fuego, pero la zarza no se consumía. O sea que la ardía, pero no se consumía. Y esto le llamó la atención a Moisés. Y dice que Moisés va donde la zarza. Y comienza Dios a hablarle por medio de una zarza ardiendo. Capítulo 7 de Éxodo 3. Vamos a leer hasta el versículo 10. Dice: dijo luego Jehová, recuerde, Moisés está hablando en la zarza con él, por medio de la zarza, y le dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra, ¿cómo era la tierra? Buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la presión con que los egipcios los oprimen. 10. Ven, le está hablando a Moisés, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche presento este tiempo en tus manos, Señor. Te hemos adorado, te hemos exaltado. Hemos traído, Señor, una ofrenda, Señor, monetaria delante de ti, Padre, pero estamos expuestos a tu palabra. La Biblia dice que tu palabra, dice que usted envía su palabra y que los sana y que los libra de la ruina. Yo oro, Padre, que esta palabra, Señor, pueda ser direccional para nuestra vida, que cambie el escenario de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra finanza, de nuestra salud, y que podamos, Señor, vivir conforme a ella. Abre nuestros corazones, Señor, queremos recibirla con alegría, con gozo, Señor, y queremos que esta palabra pueda producir fruto en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, ¿cuál es el contexto del libro de Éxodo? Si usted puede leer, le voy a dejar otra tarea. Últimamente solo tareas estoy dejando. Leer el capítulo 1 y el capítulo 2 de Éxodo. Vamos a ver. Por 430 años, el pueblo de Israel había sido esclavo de los egipcios. 430 años. Dígale que está a la par, 430 años. ¿Qué significa esto? Que su papá fue esclavo, su abuelo fue esclavo, su bisabuelo fue esclavo, su tatarabuelo fueron esclavos en Egipto. Entonces, ellos, dice que los egipcios, leímos que los egipcios los oprimían. Entonces, ellos miraban a causa de la esclavitud, ellos eran esclavos, ellos estaban oprimidos, y quien los esclavizaba eran los egipcios. Entonces, ellos, a causa de la opresión de los egipcios, ellos miraban a los egipcios como una raza superior. Vamos a ver, los niños judíos no tenían derecho a educación,
Los egipcios eran una gente o una clase privilegiada. Dentro del pueblo egipcio no habían pobres, los pobres eran los esclavos egipcios, los esclavos judíos, perdón. Entonces los egipcios vivían bien a punta del trabajo y de la esclavitud de los judíos. Vamos a ver, los egipcios tenían educación, los egipcios tenían educación, los judíos no. Los egipcios tenían derecho al sistema de salud, pero los judíos no. Los egipcios tenían derecho a las ciencias, pero los judíos no. Por lo tanto, el pueblo de Israel, como eran esclavos, los miraban superiores como superiores. ¿Por qué? Porque estudiaban, porque tenían salud, porque tenían derecho a las ciencias. Entonces, los judíos estaban dedicados prácticamente a la construcción, a la agricultura, a la ganadería y para hacerle ladrillos a Faraón. ¿Usted recuerda las películas que miramos en Semana Santa? ¿Qué pasaban haciendo los egipcios? Haciendo ladrillos y todas esas pirámides que miramos hoy de egipcios, pues dicen que era el pueblo judío que las hizo. Entonces, los judíos estaban para hacer el trabajo difícil, el trabajo sucio. Ellos trabajaban en cocina, trabajaban haciendo la limpieza para los judíos, para los egipcios, perdón. Entonces 400, mire lo que hace la tradición, la que hace la costumbre, lo que hace la repetición de las cosas. 430 años, 4 generaciones haciendo lo mismo, le enseñó al pueblo de Israel, al pueblo judío, que ellos habían nacido para ser esclavos. Entonces, Israel tenía Israel tenía una cultura donde ellos creían que eran un pueblo inferior a causa de la servidumbre de los egipcios. Pero mire, hasta que aparece Dios. Dígale al que está a la par, el pueblo era esclavo hasta que aparece Dios. Dígasele, el pueblo era esclavo hasta que aparece Dios. Entonces, viene Dios, habla a Moisés por medio de una zarza, y viene y le dice lo que está en el versículo 10. Le dice a Moisés: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Miren, cuando Dios le dice esto a Moisés: ven ahora y te enviará a Faraón, ¿cómo reacciona Moisés? ¿Y por qué hablo de esto? Porque muchas veces ante la dificultad, ante la opresión que nosotros sentimos por la dificultad que tenemos al frente, el problema, la circunstancia, la enfermedad, lo que estamos atravesando, póngale gigante, ¿cuál es nuestra reacción cuando Dios aparece en nuestra vida y nos da una palabra? Yo le digo, la palabra de Dios siempre va a confrontar nuestra realidad, tanto así que primeramente reaccionamos y a veces somos apáticos, no la creemos, porque sentimos que lo que Dios nos está diciendo es algo para reírse, porque creemos que lo que Dios está diciendo es algo que es imposible para nosotros. ¿Por qué? Porque generalmente siempre solemos ver nuestra debilidad, siempre solemos ver nuestra carencia, siempre sabemos ver nuestra condición. Y yo quiero decirle algo: Dios siempre, y vamos a ver, Dios conoce nuestra condición. Dice la palabra de Dios en Salmo 103 que Él conoce nuestra condición y que somos polvo. Dios conoce nuestra condición. Yo quiero decirle algo: Dios sabe quiénes somos nosotros. Dios sabe nuestras carencias, Dios sabe nuestras necesidades, Dios sabe de las cosas que nosotros adolecemos, pero aún así Dios nos llama. Y mire, y no importa lo que usted está atravesando, no importa desde el lugar donde usted está, lo que importa es quién nos llama. Y mire, y Dios llama a Moisés para que saque a su pueblo. ¿Cómo reacciona Moisés ante esta palabra? Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y a los hijos de Israel. Vea el versículo 11. ¿Cómo reacciona Moisés? Moisés reacciona así porque miraba a Faraón como alguien muy grande, como alguien muy superior. ¿Cómo reacciona Moisés? Dice la palabra: entonces Moisés respondió a Dios: ¿y quién soy yo para que vaya a Faraón y que saque de Egipto a los hijos de Israel? Vamos a ver, lo que Dios le estaba pidiendo a Moisés era algo imposible, era algo difícil, era algo
Era una locura de Dios. Yo quiero que le diga a la par, es una locura de Dios. ¿Sabe qué? Dios muchas veces para nosotros nos va a pedir locuras, que hagamos locuras, que nos atrevamos a hacer locuras. Y yo no sé para quién Dios le está hablando, pero muchas veces lo que Dios nos pide no lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque siempre miramos nuestra condición y decimos, ¿será que es conmigo? Y volteamos a ver a la par, volteamos a ver, y mire, sí, es con usted, es con usted. Entonces, Dios le da una misión tremenda a Moisés. Pero Moisés dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? ¿Por qué? Porque lo miraba a Faraón. Y es cierto, Faraón era el rey de la potencia del mundo en aquel tiempo. Era como decir hoy, el presidente de los Estados Unidos. Entonces, Dios lo manda donde Faraón. Ajá, y le dice, ¿lo manda a qué? Pues le dije que deja salir a mi pueblo, deja salir al pueblo de Israel, los hijos de Israel, sácalos de Egipto. Entonces, vamos a ver, Moisés argumentó sus debilidades delante de Dios. ¿Alguna vez usted le ha dicho al Señor eso? No, pero es que yo no puedo. No, pero es que eso de seguro se equivocaron conmigo. Se equivocó el pastor porque yo soy tímido. Se equivocó el pastor porque yo no me gusta hablar en público. Se equivocó el pastor porque yo no puedo dirigir un grupo. Se equivocó el pastor porque, o se equivocó mi mamá, o se equivocó el profesor, se equivocó mi patrón, porque yo no puedo hacer eso. Entonces Moisés argumentó su debilidad delante de Dios. Y vamos a ver, ¿cuál es el problema? Que nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestras debilidades y nuestras carencias. Y vamos a ver, ¿cuál era el antecedente de Moisés? Moisés, si usted lee el capítulo 2, Moisés se crió, Moisés fue educado en Egipto, Moisés fue un príncipe de Faraón. Moisés fue un príncipe de Faraón. Moisés se crió con el Faraón, Moisés recibió la misma educación de Faraón, pero como él ahora ya formaba parte del pueblo judío por todo lo que pasó, sabe, él se sentía inferior, aunque tenía la misma educación, aunque conocía la cultura de Egipto, pero él se sentía menos. Entonces, aunque habría sido criado como hijo de Faraón, tenía la educación, el conocimiento, Moisés no era un ignorante, y aún así le dijo a Dios que él no era el adecuado y que él no servía para esa tarea. Le dejo a Moisés. Yo no sé cuántas veces usted le ha dicho al Señor, eso no es conmigo. Eso no es conmigo. Le quiero poner otro ejemplo, Jeremías. Jeremías, acompáñeme al capítulo 6 de Jeremías, del profeta Jeremías. A todo esto, ¿quién es Jeremías? Jeremías se convirtió en un tremendo profeta de Dios. Y hay un libro de la Biblia con su nombre. Tiene 66 capítulos el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6. El capítulo 1, el versículo 1 de Jeremías 6 dice, Isaías capítulo 6, el versículo 1, Isaías dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, está hablando Isaías, vi yo al Señor sentado, mire el privilegio que tuvo Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Miren la experiencia que está teniendo Isaías, versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque, oiga, ¿cuál era la condición? Mire cómo él se miraba, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí
que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ok, entonces, vamos a ver, Dios llama, Dios busca a un hombre inmundo de labios, a un hombre que era un impuro, y ¿sabe qué? Dios convirtió a un hombre con labios inmundos, con labios impuros, lo convirtió en un profeta. Vamos a ver, yo no sé qué se quiso referir Isaías cuando él dijo que era inmundo de labios. No sé si era bocón, no sé si solo malas palabras decía, si era vulgar, no sé si solo chistes colorados contaba, pero él se refirió a sí mismo como inmundo de labios. Él vio su condición. Y vamos a ver, la pregunta que yo me hago: ¿por qué Dios no se buscó a alguien perfecto? ¿Por qué Dios no se buscó un santo? ¿Sabe? Porque para eso apareció Dios. Dice que Él no vino por los justos, Él vino por los pecadores. Dice que Él sano no necesita del médico, pero el enfermo sí. Yo me pregunto por qué cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo buscando a sus discípulos, ¿por qué Él no fue a una sinagoga a sacar gente de la sinagoga o de las iglesias? ¿Por qué no fue a sacar de la sinagoga a los estudiosos de la Torá y de toda la ley? ¿Por qué Dios no buscó a uno de esas personas? Porque sabe que la misión de Dios y el propósito de Dios es transformar todo lo que está torcido, es darle vuelta a todo lo que es impuro, darle vuelta a todo aquello que está mal. Y por eso escogió a Jeremías. Y de la misma manera Dios nos escoge a nosotros, no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno y quiere hacer obra maravillosa en nosotros. ¿Será que usted le puede dar gloria a Dios por eso? Denle un aplauso al Señor, déselo fuerte, porque eso es lo que hace Dios en nosotros. No porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno. Hoy sí voy a Jeremías capítulo 1, versículo 5. ¿Quién era Jeremías? Dios llama a un muchacho entre 13 y 15 años, se llama Jeremías. ¿Y cuál era la condición de Jeremías? Mire, Dios le habla a Jeremías y le dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ajá, mire, ve, Dios hablándole a Jeremías, diciendo lo que va a hacer con él. ¿Cómo reaccionó Jeremías? Versículo 6. Mire, y eso nosotros tendemos a hacerlo. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Siempre nosotros sacando nuestra debilidad, nuestra carencia, la forma en que nosotros nos vemos. Verso 7. Y le dice el Señor, y dice él: me dijo Jehová, no digas soy niño, porque todo lo que porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. ¿Por qué le pongo igual a Jeremías? Porque Dios estaba llamando a Jeremías, pero él se miraba niño. Isaías se miraba de labios inmundos. Moisés dice que él se miraba tartamudo, lento para el habla. Entonces, vamos a ver, siempre Dios dice que de lo vil, de lo inmundo, de lo que no es, Dios hace para avergonzar a los sabios. Entonces vamos a ver, miren lo que Dios hace con nosotros. Dios avergüenza a otros a causa de nosotros. Entonces el hombre, lo que le quise dar con estos ejemplos es que el hombre siempre se enfoca en sus debilidades, como lo hizo Moisés, como lo hizo Jeremías, como lo hizo Isaías. Otro que se enfocó en sus debilidades, que me gusta hablar mucho de él, es Gedeón. Léalo en Jueces 6. Dice que Gedeón le llama y le dice: varón esforzado y valiente. Pero Gedeón no era lo que Dios estaba diciendo. Gedeón no era esforzado, no era valiente. Lo mismo pasa con nosotros. Dios nos llama a cosas que nosotros no somos. Dios llama a lo que no es y lo convierte en algo que es. Dice que Dios le da vida a las cosas que están muertas. Probablemente usted, Dios lo está llamando para cosas, para servirle. Dios lo está llamando para que usted pueda ser madre para sus generaciones. Dios lo está llamando para que usted pueda servirle. Pero usted dice: pero ¿cómo yo le voy a servir al Señor si yo mire mi condición? Entonces
no se enfoque en su debilidad, enfóquese en lo que Dios está diciendo acerca de usted. Isaías decía, yo soy de labios inmundos. Mire, ve, iglesia, usted ha sido limpiado. Dice que el querubín, el serafín, dice que tomó un carbón del altar y dice que le puso el carbón en la boca de Isaías. Iglesia, yo quiero decirle algo. Usted y yo hemos sido limpiados con algo más grande, más poderoso que un carbón del altar. Usted y yo hemos sido limpiados y justificados. ¿Sabe por qué? Por la preciosa sangre del Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Que usted y yo hemos sido justificados. Es que usted estamos a cuenta con Dios. No porque seamos buenos, sino porque la sangre de Cristo es maravillosa para nosotros. La sangre de Cristo nos ha justificado. Recuerde que cuando hacemos Santa Cena leemos el texto donde dice que la sangre, dice que esa sangre representa, el vino representa, la sangre del nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto usted y yo somos justificados por la sangre del Cordero de Dios. Que dice Dios que Dios ya te perdonó todos tus pecados, que Dios ya no se acuerda de tu pasado, que Dios no se acuerda de tu vida antigua, y que por eso dice justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Yo le digo, justificado es cuando, yo le digo, ¿cómo se siente usted cuando ha pagado una deuda que no podía pagar, que usted la sentía grandísima? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente cuando usted tiene una deuda con el banco, con la cooperativa, y usted termina de pagar el último centavo y la cooperativa le da un papel? Le da un papel donde es un finiquito donde usted dice que ya no le debe nada. ¿Cómo se siente usted? Como que le han quitado una bolsa de cemento de encima, ¿verdad? De la cabeza. Mire, ve, así tenemos que sentirnos nosotros. Entonces, en esa justificación Dios nos llama a causa de su sangre. Y dice que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Abel clamaba justicia, pero la sangre de Cristo clama misericordia por usted y por mí. Entonces la sangre de Abel pide justicia, pero la sangre de Cristo pide misericordia y salvación para nosotros. No pide juicio, no pide justicia, pide, Señor, tenga misericordia de ellos. Y por eso la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Entonces, desde esa sangre y por esa sangre, dice que nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. Tenemos entrada al lugar santísimo, al lugar donde habita la presencia de Dios. Yo le recuerdo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, usted no podía ir hasta el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto significaba la misma presencia de Dios, pero ahí solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año a expiar los pecados nuestros, y esos pecados eran expiados solamente por un año, eran expiados temporalmente. Pero la sangre de Cristo dice que un solo sacrificio nos limpió para siempre. Entonces esa sangre nos da acceso al trono de la gracia de Dios. Por eso Hebreos 4:16 dice: entrad confiadamente al trono de la gracia para adquirir misericordia y ayuda para el oportuno socorro. Entonces, mientras Moisés argumentaba sus debilidades, sus carencias, ¿sabe? Lo que estaba diciendo Moisés era: Señor, ¿cómo lo voy a hacer si mi tartamudez es más grande? Mi tartamudez, ya estoy igual que Moisés, mi tartamudez es más grande que tú, oh Dios. Muchas veces ponemos nuestra carencia delante de Dios y le decimos que Dios no puede hacer nada con nuestra debilidad. Hay gente que dice: es que yo soy tímido, es que yo no puedo hablar en público, es que yo no puedo hacer esto, es que yo no puedo hacerme cargo de esto. Y muchas veces cuando nosotros le estamos diciendo al Señor que yo no puedo por esto o por lo otro, le estamos diciendo al Señor que eso es más grande que Él. Moisés le estaba diciendo: mi tartamudez, mi falta, mi lentitud para hablar es más grande que usted, oh Dios. O sea, usted no puede hacer nada con mi tartamudez. Es lo que le estaba diciendo Moisés al Señor. Pero miren lo que dice Hebreos 11:6. Miren lo que dice Hebreos 11:6. Y yo quiero enfocarme esta noche cuando usted y yo nos presentamos delante de Dios a causa de un gigante, de un problema, de una situación adversa. Nosotros tenemos que presentar al Señor en oración y nos encomendamos, pero vamos a ver, pero muchas veces nosotros creemos que esa situación es más grande, más fuerte, más poderosa que Dios. Dice Hebreos 11:6:
Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo me gusta ver este versículo al revés. ¿Qué pasa? Vamos a ver, ¿qué pasa cuando yo no tengo fe? ¿Qué pasa con Dios? ¿Cómo se siente Dios? Ahí dice, con fe agrado a Dios. Lo que está diciendo ahí es que con fe agrado a Dios. O dice, sin fe es imposible agradar. Vamos a ver, pero si usted lo dice, ¿qué pasa cuando yo no tengo fe? Yo desagrado a Dios. Entonces vamos a ver, cuando yo me presento delante de Dios, Señor, yo vine con un problema, Señor, yo tengo una dificultad, Señor, yo tengo algo y yo necesito de su ayuda. Pero vamos a ver, nos presentamos delante del Señor en oración y le decimos, Señor, mire esto. Señor, mire mi problema. Señor, mire que este problema es tan grande. Señor, mire que mi problema es tan difícil. Señor, mire que esta enfermedad. Señor, mire que este diagnóstico. Señor, mire que esta deuda que debo. Y nos presentamos delante del Señor exaltando el problema, exaltando la situación, exaltando el gigante. Eso, ¿sabe qué? No agrada al Señor. Y muchas veces parece que en la oración exaltamos el problema, nos estamos quejando de Dios a causa del problema porque exaltamos el problema. Y ¿sabe qué? Muchas veces desagradamos a Dios cuando oramos de esa manera. Y vamos a ver, yo le digo algo, tenemos que ser sinceros delante de Dios, pero nuestra fe nuestra fe no niega lo que estamos atravesando. Si usted está enfermo y le duele la cabeza o le duele por acá, usted no niega el dolor o no niega el síntoma, usted no puede negar un diagnóstico médico. Vamos a ver, la fe no niega lo que nos está pasando, la fe sabe lo que hace, la fe cambia todo lo que nos está ocurriendo. Entonces, yo no estoy diciendo que usted no diga que no le duele, no, usted, Señor, me duele, pero yo sé, tengo un dolor aquí, Señor, pero yo sé que usted es más grande que este dolor. Señor, esto dice el médico, pero su palabra dice que por su llaga yo soy sano. A lo que quiero llegar es que cuando muchas veces nosotros estamos delante de Dios y nos presentamos, hacemos grande el problema y minimizamos a Dios, cuando debe ser al revés. Tenemos que exaltar a Dios para que Él se glorifique en el problema. Entonces, cuando venimos a Dios tenemos que creer que Él es más grande que nuestra dificultad, que nuestro problema. Entonces, cuando yo me presento delante de Dios, magnificándolo a Él, vamos a ver, creyendo que Él es más grande que mi problema, ¿sabe? Yo voy a tener éxito en mi oración. ¿Qué significa que voy a tener éxito? Que Dios va a escuchar mi oración y que Dios va a hacer algo a favor de mi oración. ¿Por qué? Porque yo tengo fe en Él, porque yo creo que Él existe y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. El propósito de la oración es que nosotros lo podamos conseguir a Él. Yo le prediqué la vez pasada, muchos creemos que tenemos fe, no tanto en Dios, tenemos fe en tanto en lo que Dios nos puede hacer. Y ¿sabe qué? Eso no le agrada al Señor, porque tenemos fe en el resultado y no tenemos fe en Dios. ¿Me entiende? Muchos venimos al Señor porque le dijeron que Dios los puede bendecir. ¿Y sabe qué? Dios bendice. Muchos andan buscando al Señor porque saben que están enfermos. Y está correcto buscar al Señor en tiempos de dificultad, pero nuestro objetivo principal al acercarnos a Él es encontrarlo a Él, conocerlo a Él. ¿Sabe? Hay gente que, yo le dije, gente viene y tiene una necesidad y viene Dios y suple su necesidad y mire, no volvimos a ver a la persona en la iglesia, porque quería el resultado o la obra de Dios, la obra de las manos de Dios, pero no quería a Dios. Entonces, yo pongo el ejemplo de los niños. Usted le dice al niño que quiere regalo, quiere estar con su papá. Él quiere regalo, no quiere estar con su papá ni con su mamá, pero le va a agarrar el regalo. Entonces vamos a ver, tenemos que ser maduros en que nosotros podamos entender que el propósito de que le cantemos a Él y que le oremos, de que le busquemos a Él su palabra, es encontrarlo a Él, de contactarlo a Él. Pero hay muchas personas que están enfocados en lo que Dios le puede dar, en el resultado de lo que Dios puede hacer, pero cuando tenemos que estar enfocados, Él es nuestro galardón, Él es nuestro premio, Él es nuestro tesoro. Y cuando le buscamos a Él primeramente, dice que Dios va a traer todas las demás
añadiduras. Entonces, si oro yo con fe, colocada en el lugar correcto, consciente en nuestras debilidades y limitaciones, pero no nos enfocamos en nuestras debilidades, nos enfocamos en alguien que es más grande que nuestras debilidades, alguien que es más grande que nosotros, y oramos así, ¿sabe qué? Ganamos en oración. Pero cuando yo me presento, ay Señor, qué difícil, Señor, qué problema tan más grande, Señor, yo siento que no puedo, yo siento que esto es difícil, Señor, qué barbaridad, ¿sabe? Voy a perder. Ese gigante me va a tumbar, ese gigante me va a ganar. Y esa oración, cuando yo presento delante de Dios el problema, pero yo creo que Él es más grande que el problema, esa oración agrada al Señor. Pero el Señor se molesta cuando nosotros somos incrédulos, cuando nosotros dudamos, cuando nosotros hacemos más grande la situación, la dificultad, lo que estamos atravesando. Eso no le agrada al Señor. Y yo quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3 habla del pueblo de Israel en el desierto. Hebreos capítulo 3 verso 7. Hebreos capítulo 3 verso 7. Dice el tema, el título dice reposo del pueblo de Dios. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, y a causa de lo que me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo para apartarse del Dios vivo. Incredulidad es lo opuesto a fe. 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. 15. Y entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Vamos a ver cómo provocaron ellos al Señor, cómo desagradaron ellos al Señor a causa de su incredulidad. Mire, Dios les mostró señales y maravillas para las 10 plagas. Disfrute el libro de Éxodo. Las 10 plagas, ellos vieron las señales y maravillas del Señor. Dice que aparte de eso, dice que el último, cuando los dejaron libres, dice que ellos salieron con plata y oro. Y dice, llegan a un punto donde salen del desierto, llegan frente al Mar Rojo y atrás está el ejército de Faraón. ¿Y sabe qué dijeron cuando estaban frente al Mar Rojo y tenían atrás al ejército de Faraón? Éxodo 14, versículo 11. Éxodo 14, versículo 11. Todas estas fueron provocaciones del pueblo de Israel hacia Dios. Éxodo 14, verso 11. Dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Vamos a ver, esta era la actitud de un pueblo que había visto la mano poderosa
de Dios. Ellos vieron, yo quiero que entienda esto, iglesia, mire, ve, Dios marca diferencia en su pueblo. Y ellos vieron cómo Dios marcó diferencia en las plagas. El ganado, las vacas, las ovejas, las gallinas, todo lo que tenía, las bestias que tenía, los egipcios, ¿sabe? Se le morían a causa de una plaga. Pero al judío lo que tenía, mire, quedaba vivo. En la última de las plagas, cuando el Señor decide mandar al ángel de la muerte y les ordenó que sacrificaran un cordero, que se lo comieran asado, que con la sangre pintaran el marco de la puerta, y que cuando el ángel de la muerte pasara y mirara la sangre, dice que el ángel iba a pasar de largo. Mire, ellos vieron la diferencia. Yo quiero que yo me imagino ese día, aquí estoy yo en mi casa y del otro lado está la casa del vecino egipcio, y nosotros estamos celebrando la Pascua, comiendo del cordero, y la otra casa está gritando la mujer y el padre porque se le ha muerto su hijo, el primogénito. Aquí estaban celebrando, allá están de luto. Dios marca diferencia con su pueblo y ellos no valoraron eso. Ellos, de ser esclavos, 4 generaciones de ser esclavos, de no tener derecho a nada, dice que los egipcios los apuraban para que se fueran, porque todo lo que habían experimentado era causa del Dios de Israel. Dice que se despojaban de sus pertenencias, se sacaban dinero, carteras, sacaban posesiones valiosas, oro, plata, y Dios los sacó con oro y plata. Ellos iban cargados de oro y plata en el desierto. ¿Y sabe qué? Ellos dijeron, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Mire la actitud de este pueblo, que vio señales y maravillas. Después de ver el poder de Dios, la gloria de Dios, después de todas las señales, siguieron creyendo que Faraón era más grande que Dios, que el Dios que los había sacado. Éxodo 14, 22. Otra vez, mire. E hizo Moisés que partiesen Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Chur, y anduvieron 3 días en el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés: ¿qué hemos de beber? Éxodo 15, verso 3. Otra provocación. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Sabe? Este pueblo que vio señales, maravillas, vieron la gloria y el poder de Dios, no pudieron creer que Dios era más grande que lo que estaban enfrentando. ¿Sabe? Ellos se enfocaron en sus debilidades, porque 430 años de esclavitud les enseñó que Egipto era más grande que cualquier otra cosa que ellos pudieron atravesar. Y por eso en Hebreos 3:19 nosotros leímos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Usted opera bajo incredulidad cuando usted cree que el problema, la situación, la enfermedad, el diagnóstico médico, el problema económico que usted está atravesando es más grande que Dios. Usted está operando en incredulidad. ¿Y sabe qué? Usted y yo no fuimos creados para operar en incredulidad. Usted y yo fuimos creados por Dios para operar en fe. Para operar en fe. Cuando yo opero en incredulidad, en duda, yo estoy mal operando. Pero cuando yo opero en fe, yo estoy operando como Dios quiere que yo opere o trabaje. Entonces, ellos anduvieron 40 años dándole vuelta al desierto, y sabe que no pudieron entrar a Canaán, no pudieron entrar a la tierra prometida, no pudieron entrar a la tierra buena, ancha, que fluye leche y miel. ¿Sabe? Entraron sus hijos. ¿Por qué entraron sus hijos? Porque ellos, los que salieron de Egipto, los que vieron las señales de Dios contra los egipcios, ¿sabe? Ellos tenían la cultura y la mentalidad de esclavo, que hacían ver esa mentalidad, esa cultura, hacía que ellos pudieran ver sus problemas, las circunstancias y los gigantes que atravesaban como más grandes que Dios. Ellos, los que miraron las señales no fueron suficientes para poder ver el poder de Dios. Y sabe que Dios no los pudo meter en Canaán. El Dios de Dios es el Señor de señores, el que todo lo puede. No los pudo meter donde había prometido que los iba a meter.
¿sabe? Metió a sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué metió a sus hijos y no los metió a ellos? Porque, ¿sabe por qué? Porque sus hijos no nacieron en Egipto, sus hijos nacieron en el desierto, nunca fueron esclavos. Entonces sus hijos no tenían la mentalidad de esclavos, sus hijos tenían una mentalidad de libertad, donde no había un egipcio azotándolos con un látigo, no había un egipcio poniéndole o agarrando las patadas, no había un egipcio escupiéndole, no había un egipcio gritándole y forzándolo a hacer trabajo. Sus hijos nacieron en el desierto, en el desierto ellos tenían libertad, y sus hijos no tenían la mentalidad que tenían sus padres. Y mire, esto es tremendo, porque muchas veces nuestra mentalidad, la cultura, la cuna, lo que nos enseñaron nuestros padres, nos limitan a que podamos experimentar el poder de Dios. A veces decimos, no, es que esta enfermedad yo la heredé de mi abuelo. Mi abuelo tenía no sé qué, pues tenía azúcar en la sangre, tenía hipertensión, y mi mamá también, y bueno, yo también. Entonces, cuando tenemos esa mentalidad que la expresamos en frases, a veces hasta con chiste, a veces la aceptamos, ¿sabe qué? Estamos siendo incrédulos, porque le estamos dando a eso un lugar más alto que Dios. Y Dios no puede operar así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Traer nuestra mentalidad. Por eso Romanos 12 habla de que tenemos que ser renovados de nuestra mente, de nuestro entendimiento, porque solo así vamos a poder ver el poder de Dios, experimentarlo. Hay gente que dice, es que los matamoros así somos, y nos morimos con las botas puestas, y se va a morir, cabal, se va a morir. Ahorita que acaba de pasar las elecciones, yo soy de tal partido, y cuando me muera, me voy a morir con la bandera de mi partido, ahí me la pongan encima. Cabal. Dios tiene otros planes. Dios tiene otros planes, pero la mentalidad de ¿qué? De esclavo limita a que Dios pueda hacer algo, porque Dios no va a obligar a nadie. Dios no va a obligar a nadie. Entonces, la incredulidad, el creer que esas cosas que se le presentaban eran más grandes que Dios, ¿sabe qué? Anula el poder de Dios. Recuerda que Jesucristo, cuando fue a Nazaret, decían, ¿cómo es que el hijo de José el carpintero, cómo es que el hijo de María, cómo es que el hermano de aquel viene ahora y anda haciendo milagros? Y dice que él no pudo operar muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de la gente. La incredulidad en nosotros anula el poder de Dios. Iglesia, yo quiero decirle algo. Dios quiere bendecirte. Dígale al que está a la par, Dios quiere bendecirte. Dios quiere darte todo lo que te prometió en su palabra. Pero Dios necesita que nos deshagamos de la mentalidad y la cultura de este tiempo. De la cultura de este tiempo. ¿Sabe? Esta cultura nos enseña que hay problemas que no se pueden resolver. Esta cultura nos enseña que hay enfermedades que no tienen cura. Esta cultura nos enseña que hay circunstancias que no se pueden cambiar. Esta cultura nos enseña que vivimos en ciudades con mucha delincuencia y que es un gigante que no se puede vencer. Se nos ha enseñado que el cáncer no tiene cura. Iglesia, yo le digo, el cáncer tiene cura, y vino a esta tierra hace más de 2000 años. Se llama Jesucristo. Toda enfermedad tiene cura. Entonces, este sistema, el mundo, la incredulidad nos enseña siempre algo, pero solo va a poder vencer una generación que pueda levantarse, creerle a Dios, orar de la forma correcta, creyendo que Dios es más grande que cualquier cosa. Solamente así podrá tener victoria. Si oramos orándole al Señor por nuestro problema y exaltando nuestro problema, ¿sabe? No va a pasar nada. Entonces a veces le decimos, Señor, mira el problema, Señor, mira la deuda que tengo, Señor, mira que me botaron del trabajo, Señor, mira que mucho dinero, Señor, no tengo cómo pagar. ¿Sabe? Ahí no pasa nada, porque estamos enfocándonos en el problema, porque está viendo grande el problema, solo está viendo el problema y oyendo el problema, y el problema va a ganar. Pero si usted ora viendo lo grande que es nuestro Dios, viendo sus promesas, viendo su amor, ¿sabe qué? Vamos a derrotar los gigantes. Vamos a derrotar la enfermedad, vamos a derrotar ese diagnóstico médico, vamos a derrotar cualquier cosa que se nos ponga adelante. ¿Sabe? Muchas veces venimos a la iglesia adorando al Señor, pero venimos con el problema.
y adoramos al Señor con el problema. Y nos vamos con el problema, porque el problema nunca se lo entregamos al Señor. Dice: venid a mí todos los cansados y trabajados, yo les voy a dar descanso. Muchos dejamos el problema allá la bolsa con el problema, lo dejamos allá y salimos y agarramos la bolsa y nos vamos otra vez cargados. Y nunca le entregamos al Señor la carga. ¿Sabe? Tenemos que entender que Él es más grande que cualquier otra cosa. No hay nada que se iguale a Él. Él es poderoso, Él es más que suficiente. Usted necesita entender algo, que Él es suficiente para nosotros. Entonces, desconectémonos del problema y conectémonos con Dios. ¿Y sabe qué? Nos vamos a poner como Moisés, como hizo Moisés en el desierto. Hebreos 11:24. Yo quiero que anote esto. Hebreos 11:24. Dice que Moisés, por la fe, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el problema, porque tenía la mirada puesta en Faraón, porque tenía puesta la mirada en la enfermedad, porque tenía puesta la mirada en lo que dijo el médico, porque tenía la mirada puesta en el diagnóstico médico, porque tenía puesta la mirada en la deuda, porque tenía puesta la mirada en lo mal que va el país, porque tenía puesta la mirada. Yo quiero que alguien entienda, yo quiero que alguien aquí pueda entender que Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Donde usted y yo tenemos que poner mirada en medio de cualquier situación que enfrentemos, en el galardón. ¿Sabe? Ese galardón usted ya lo recibió. Y dice la palabra del Señor que Él habita en nosotros. Dice que Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Verso 27. Dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Recuerde, Faraón era el imperio de la época. Tenía el mejor ejército que había en aquel entonces. Tenía caballeriza, tenía los soldados más preparados, tenía los arqueros, tenía los espadachines, tenía todo el ejército más fuerte de aquel entonces. Pero dice que él no temía la ira de él. ¿Por qué? Porque no estuvo viendo a Faraón, no estuvo viendo el ejército, no estuvo viendo los soldados que tenía, no estuvo viendo la preparación que tenían los soldados, ni las armas que tenía el ejército de Egipto. ¿Sabe? Él se sostuvo viendo al invisible. Entonces, Moisés no se sostuvo viendo lo grande de Faraón, ni su poder, ni su ejército, sino mirando al invisible, lo grande que era su Dios. Deje de ver lo grande de las circunstancias. Mire, muchas veces dimensionamos las circunstancias cuando le dijimos: Señor, pero es que es tan grande. Señor, pero es que no puedo. Señor, pero es que mi vecino tampoco pudo. Mire que aquel quebró, mire que aquel fracasó. Y comenzamos, ¿sabe qué? A alimentar incredulidad. Así no funciona. Empiece a ver lo grande que es Dios, los milagros que Dios hizo en Egipto. Empiece a ver lo que Dios ha hecho en su pasado, lo que ha hecho en su vida. Y ¿sabe qué? Entonces, cuando yo empiezo a ver las maravillas, la obra, la grandeza de Dios en mi vida, ¿sabe? Mi fe empieza a crecer. Y de tal manera que cuando yo termino de orar, ya no veo el problema grande, sino que veo el problema pequeño. ¿Sabe? Algo pasó cuando usted acudió a Dios con fe. Cuando usted se acercó a Él, cuando usted cree que Él existe y que es más grande que Él, y usted se acerca a Él, algo pasó en oración. ¿Sabe? Esa oración lo llevó a usted al monte, a las alturas, ahí donde está Él. ¿De dónde vendrá mi socorro?, decía el salmista. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando usted sube al monte, cuando usted sube a lo alto, cuando usted deja de lo terrenal, cuando usted deja lo natural y sube allá a lo alto, a las potestades, ahí donde está Él, ¿sabe qué pasa? Usted ve el problema chiquito, usted ve el problema pequeño. Vaya al Chagüite. ¿Cómo ve usted la paera? ¿Sabe? Pues porque usted está en las alturas. Vaya a las Pilas.
¿Sabe? Así va a haber su problema cuando usted sube. Pero aquí, parado en lo terrenal, usted va a ver el problema grande. Entonces, ¿sabe? Algo pasa cuando venimos a Dios y acudimos a Él con fe. Deje de ver sus limitaciones, deje de ver su carencia, deje de ver su debilidad, deje de ver su limitación, deje de ver cualquier impedimento. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que verlo a Él. Termino con un ejemplo más. María, este lo di el domingo. María, Lucas 1, capítulo 30. Dice que María era una joven, era virgen, estaba comprometida con José, pero ella no había conocido a José, o sea, no había tenido intimidad con José. Entonces dice que mujer era una joven, virgen, y el ángel se le aparece. Lucas 1:30 dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. 31. Y le dice el ángel, mire, otra vez, Dios se aparece y le dice lo que va a hacer con alguien. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y se llamará su nombre Jesús. 32. Y este será grande, mire lo que le está diciendo el ángel. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. 34. Entonces vamos a ver, esto es lo que Dios dijo que iba a hacer con María. Ahora, ¿cómo María tomó las palabras del ángel? Entonces María dijo al ángel: ¿cómo pues será esto? Pues no conozco a varón. Se miró ella, miró un impedimento, pero ¿cómo voy a salir embarazada si yo nunca he estado con José? ¿Cómo voy a salir embarazada si yo nunca he tenido intimidad con ningún hombre? ¿Cómo voy a salir embarazada? Entonces ella se vio a sí misma y puso un impedimento. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo respondió el ángel? Mire, ve, el ángel la direccionó y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El ángel, ¿sabe qué? Nunca se enfocó en que ella era virgen. El ángel nunca se enfocó en que ella no había conocido varón. El ángel le habló de lo grande que era Dios en medio de lo que ella miraba como un impedimento. El ángel no magnificó el que ella era virgen. El ángel le hizo quitar la mirada en el impedimento para ponerla en lo que el Espíritu Santo iba a hacer en ella. ¿Ve qué diferente es? Nosotros tenemos a verlo a nosotros. Claro, y es cierto, nosotros sabemos que somos polvo, y Dios lo sabe. Dios conoce que somos débiles, Dios conoce que tenemos muchas carencias. Pero si Dios ha determinado una palabra sobre usted, sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia, sobre sus finanzas, sobre su salud, usted crea que aquel que lo dijo es poderoso para hacer con ello. ¿Tenía mérito Jeremías? ¿Tenía algún mérito Isaías? ¿Tenía algún mérito Moisés siendo tartamudo? Mire, igual que usted, esos hombres de la Biblia tenían muchas debilidades, muchas carencias, y Dios aún así nos llama, no porque seamos buenos, no por nuestro mérito. ¿Sabe? Eso se llama gracia. Dios nos llama no porque tengamos méritos, sino por los méritos que Él pone en nosotros. Y si Dios ha determinado una cosa sobre nuestra vida, usted crea en Él, crea en la grandeza de Dios, crea en lo grande que es Dios sobre nosotros, y sabe que Él se va a perfeccionar en nosotros. Moisés terminó siendo el gran libertador del pueblo de Dios, aquel tartamudo, aquel que dijo que no podía, aquel que le tenía miedo a Faraón. Pero sabe que dice que él puso la mirada en el galardón. Se sostuvo viendo al invisible. Jeremías le creyó a Dios que iba a ser como él había dicho, que él iba a respaldar cada palabra que él hablara, y que David había sido puesto para arrancar, para derribar lo malo, pero también él había sido puesto para edificar y para plantar cosas buenas. La pregunta es: si Dios ha dicho algo acerca de usted, ¿qué va a hacer? ¿Va a responder con una incredulidad? Ante lo que Dios ha dicho, ¿va a ver usted el impedimento? ¿Va a ver el problema? ¿Va a ver lo que usted tiene al frente? ¿O le va a creer a aquel Dios grande que dice cosas lindas acerca de usted?
Mire, me sorprende porque Dios dice cosas maravillosas acerca de nosotros. Dice cosas maravillosas acerca de nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos. Dice cosas maravillosas acerca de nuestra carencia de salud cuando estamos enfermos. Dios dice cosas lindas y maravillosas. Ahora, ¿le va a creer usted a Dios? Yo quiero decirle esta noche, créale al Señor que Dios quiere hacer cosas maravillosas. No se mire a usted, crea en lo que Dios ha dicho. Él es más grande que su problema, que su enfermedad, que su carencia, que su timidez, que su tartamudez. Es más grande de cualquier cosa que usted pueda estar luchando hoy en día. Él es más grande. Démosle a Dios el lugar que Él, no que se merece, démosle al lugar, a Dios el lugar donde cual Él opera. Él opera en la grandeza, Él opera en la majestad, Él opera en la omnipotencia, en la omnipresencia. Démosle ese lugar, porque solamente así Dios se va a manifestar en su vida. ¿Cuántos quieren ver a Dios manifestado en su vida? ¿Cuántos quieren ver a Dios obrando con poder, con gloria en la situación que usted está enfrentando? Créale a Dios. Dígale: Señor, usted es más grande que esta situación, usted es más grande que este problema, usted es más grande que cualquier cosa en nuestra vida. Yo quiero que se